Sí, buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Zafra, formo parte del equipo de facilitación de esta red humanista. Un poco para concretizar los objetivos de esta red, vendría a ser, en primer lugar, de que nuestro programa, nuestro ideario y nuestra acción como partido político sea de nivel participativo con todos los militantes a nivel nacional y a la vez a través de un mecanismo de diálogo permanente. Es lo que se busca, que esta red humanista permita hacer un diálogo permanente, no importando en qué zona el compañero se ubique, sea en Tumbes, en Loreto, en Tacna, etc. Porque necesitamos la visión particular y vivencial de cada uno de ustedes. Eso es lo que se busca, ¿no? Tener esa conexión inmediata con las problemáticas que vive el país. No se puede a través de una sola zona tener esa visión país. Se requiere el compromiso y se requiere la visión de cada uno de ustedes de manera individual. Eso es lo que se busca, ¿no? Se busca esa integración. En ese sentido, un poco, en el tema ideológico habría que ver cuál es la naturaleza de un documento ideológico, ¿no? Muy brevemente, ¿no? La idea de un documento ideológico, la del partido, en primer lugar, es ser diferenciador. O sea, que con nuestro documento ideológico nos permita, se nos distinga, se nos diferencie de otras opciones políticas. Eso en primer lugar, en base a las problemáticas nacionales que tiene el país. Y a la vez, y sumamente importante, que sea motivacional. Un documento ideológico tiene que ser motivacional. Tiene que calar en el corazón de las personas que nos están escuchando. Eso es sumamente importante del documento ideológico. Más que el tema racional, de buscar la palabra perfecta, de buscar el término correcto, según la política pública X, lo que se busca es que sea motivacional, que llegue al poblador, ¿no? Ese es el interés del documento ideológico. En cuanto al interés del documento programático, sí se requiere marcos teóricos, sí se requiere afinar los términos en base a las políticas públicas dependiendo del sector, ¿no? Hay una diferencia sustancial entre estos documentos y que es bueno tenerlo en claro para la hora que se hagan las presentaciones con los respectivos responsables, hacer las aportaciones pertinentes, ¿no? Con respecto al documento ideológico, básicamente las motivaciones que tiene la población son de tres tipos. Es una motivación en base al interés personal, ¿no? ¿Qué gano con esto? ¿Por qué no me suben el sueldo? ¿Me identifico yo con este plan político del Estado? Esa es una primera motivación inmediata, una motivación personal que existe en la población. Una segunda motivación es a nivel de orden, a nivel de derechos, es decir, ¿quién me defiende mi derecho? ¿Cómo me defienden mi derecho? ¿Me establecen un orden? ¿Me dan seguridad? Ese es otro tipo de motivación. Y una tercera motivación es una motivación ética, ¿no? ¿Qué principios guían ese accionar que me están proponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca alcanzar con este accionar, ¿no? ¿Cuáles son los fines de esta organización? Estas tres motivaciones son las que debe tener nuestro documento ideológico. Una motivación en donde refleje el interés inmediato de la persona, donde refleje la búsqueda del orden, la búsqueda de los derechos, pero adicionalmente también se establezca el tema de los principios, también se establezca el tema de lo ético. Muchas veces se dan organizaciones que solo se preocupan en la primera motivación, tienen éxitos inmediatos, ¿no? Pero se vuelven muy radicales en sus propuestas, y eso genera problemas para el bien del país. Y lo que nosotros como humanistas buscamos es que queremos un Perú sostenible en el tiempo, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Esa es la idea. Por eso es importante para el documento ideológico saber cuáles son las motivaciones que busca la población, y esas básicamente son de esas tres características, ¿no? Es un poco, alimento esto para a la hora de hacer los aportes a las reflexiones que van a hacer los responsables de estos documentos, sea más fluido, ¿no? En esta ocasión, ¿no?, el compañero Luis Flores va a hacer su propuesta de base hacia el programa político de nuestro partido, ¿no? No sé si le damos la palabra al compañero Luis Flores para que nos exprese. Dice la gente que nunca debe aplaudirse antes de escucharlo.
lo que va a hablar la persona que va a exponer. Pero como lo conoce la brillantez del compañero, no necesita escucharlo, ¿sí? Entonces, bueno, he terminado. Estimados amigos y compañeros, compañeras, yo voy a encargarme de ese, como ha mencionado el compañero Zafra, Carlos Zafra, ¿no? Establecer o señalar algunas líneas de trabajo programático que nos corresponde desarrollar y que además tiene que ser un trabajo colectivo. Es muy importante de que estas líneas sean enriquecidas a través ahora de la red interna, lo que nos debe permitir tener la certeza que el partido lo estamos construyendo. El partido no es una institución terminada, sino lo estamos construyendo. Y lo estamos construyendo a partir de nutrirnos de la realidad, de nutrirnos del aporte de los demás compañeros y además con las experiencias vividas y exitosas en política, vamos desarrollando lo que tiene que ser el programa del partido, el plan de gobierno del partido. Una segunda cuestión es precisar de que los lineamientos generales del partido, del programa del partido, del plan político del partido, del plan de gobierno, tienen que ser semejantes o encuadrarse dentro del marco establecido por el Gran Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, ustedes saben que es el acuerdo de los partidos políticos, que suscribieron 16 partidos políticos diciendo estas son las políticas de Estado que nos comprometemos a desarrollar. Sin embargo, muy poco de eso se ha desarrollado y en general no se toma en cuenta en el momento de estar en el gobierno. Humala, Alan García, el propio Toledo, se hizo al final del gobierno de Toledo, ciertamente, pero hasta la fecha los espacios generados por el acuerdo de partidos políticos no se han desarrollado. Y una experiencia muy breve les refiero. En salud hay un grupo que nos reunimos, que es el acuerdo de partidos políticos en salud, que nos venimos reuniendo más de 5 años, en los cuales hemos concordado supuestamente políticas de Estado. Está en el gobierno Humala y sus representantes en el acuerdo de partidos políticos avalan las políticas acordadas internamente, pero las políticas que se ponen en ejecución son exactamente contrarias o no tienen nada que ver con el acuerdo de partidos políticos en salud. Y así está pasando en los dos demás sectores del Estado. Una segunda cuestión, para hablar de esto de los principios generales del partido, es que el partido tiene que ser un partido diferente, un partido de cuadros. Alguien en una reunión decía, somos un partido más de cuadros. Es un partido de cuadros, pero es un partido de cuadros preparados para gobernar. Nuestra visión tiene que ser la de un partido de gobernantes. Y todo el trabajo que hagamos en las células del partido, en los comités del partido, tiene que estar ordenado en función de prepararnos para gobernar. Preparar los programas de gobierno local, los programas de gobierno regional y a nivel nacional el programa de gobierno, el plan político del partido a nivel nacional. Afortunadamente, y lo conversábamos con algunos compañeros hace un momento, tenemos un gran activo en el partido. Y el gran activo del partido es la trayectoria del compañero Yude Simón. Yo, cuando ingresé al partido la primera vez, yo me preguntaba, ¿y por qué estoy acá? Y yo mismo me respondí, porque me pareció que el compañero Yude era un compañero creíble, que generaba confianza. Y esa experiencia personal, estoy seguro que la vive casi cada uno de ustedes. Cuando se habla de en qué partido estás, Toledo, la gente se ríe. Pero cuando tú le dices, estoy trabajando en el partido de Yude Simón, es buena persona, dice, ¿no? Es honesto. O sea, hay confianza. Pero ese hecho que tenemos casi una puerta abierta para convocar a los peruanos, a las personas, a los ciudadanos, a integrarse al partido, está en una enorme responsabilidad. Porque la ética política que debe caracterizar a los humanistas debe ser la carta de presentación del partido. Y no podemos enlodar una trayectoria
como la de Jude Simon, con actividades que estén ligadas con la ética o que no se correspondan a criterios de honradez, justicia, equidad, etc. Podemos equivocarnos en el actuar, pero lo que no podemos es ser corruptos. Y eso tiene que ser otra de las características del partido. Un partido gobernante, pero un partido con ética. Significa entonces ética política, capacitación, conocimientos y ciencia en el trabajo político. Ese es el perfil del humanista y de los comités que tiene que ver del Partido Humanista. ¿Qué pensamos del Estado? Se define como un Estado constitucional de derecho, garante del respeto a la persona y la sociedad como fin supremo del Estado. Es muy importante una sutileza que existe en la Constitución. La Constitución del 79 decía que el Estado tiene como centro de dotación la persona, pero la Constitución del 73 dice la defensa de la dignidad de la persona. O sea, no es la persona misma por ser humano lo que genera. Si bien es cierto que es una sutileza, seguramente, puede parecer una sutileza, pero el solo hecho de ser humano debe ser el centro y el objeto del Estado. Esa es la definición que para nosotros debe tener el Estado, en concordancia con el gran consenso que se armó en la Constitución del 79, que tiene como finalidad alcanzar una convivencia en paz, estructurada bajo el principio de que todos los que vivimos en este país tenemos derecho a desarrollarnos y realizarnos para alcanzar la felicidad. Esa es la definición de lo que es la inclusión social. No solo inclusión social hacia abajo, sino una inclusión social total. Todos los que vivimos en este país, por principio, tenemos derecho a crecer, desarrollarnos y ser felices en este país, todos. El tema del Estado, del gobierno, es como articula intereses que son seguramente en muchos momentos contradictorios, cómo se articulan para, en el marco del gran marco social que significa la Constitución, del gran contrato social que significa la Constitución, poder articularnos todos y desarrollarnos todos, y trabajo y el capital puedan encontrarse y generar productividad y generar desarrollo. Las características del Estado: un Estado constitucional, unitario, descentralizado, garante de la vigencia y respeto a la Constitución, de los derechos fundamentales y libertades democráticas, un Estado plurinacional, multiétnico, que tiene el objetivo de lograr un desarrollo autónomo dentro de un proceso de globalización, promotor de la construcción y desarrollo de una sociedad inclusiva, que garantice la vigencia de la igualdad de oportunidades para todos y todas. El Estado, con esas características, tiene que tener, decíamos, un Estado inclusivo, pero para comenzar, para que este Estado inclusivo permita el desarrollo de todos y el bienestar, tenemos que generar igualdad de oportunidades. Y eso en el terreno del plan político de gobierno significa modificar las prioridades del Estado. Hasta la fecha, el Estado no prioriza lo que son la base de una inclusión social: salud, educación, trabajo. Deben ser los ejes sobre los cuales se asienta el Estado. Pero para ello tiene que ser prioridad y políticas de Estado concertadas con todos los grupos políticos, poder avanzar en este espacio. Un sistema político identificado con los principios de un sistema democrático participativo, garante de la celebración de elecciones libres y transparentes, garante del equilibrio de poderes, promotor del pluralismo político y promotor de la participación ciudadana para la toma de decisiones públicas. Un enfoque humano integral de desarrollo. Yo he puesto una relación democrática entre sociedad y mercado. El mercado hoy día es una necesidad en el mundo global. Existe el mercado. Negar su existencia y la influencia que tiene en el proceso productivo
sería realmente tapar el sol con un dedo. El mercado existe, solo que hay que darle su lugar. Y hay que establecer una relación democrática entre la sociedad y el mercado. Que cuando hablamos de una relación democrática significa que el mercado no utilice a la sociedad como instrumento de poder, como instrumento de ganancia. La sociedad y el mercado tienen que mutuamente enriquecerse. Desarrollar una cultura de solidaridad moderna, razonable y abierta a su perfeccionamiento. Y el eje del desarrollo económico tiene que ser el trabajo. Por eso decía que salud, educación, trabajo tienen que ser los ejes de una inclusión social. Los y las trabajadoras no son capital humano, son la razón de ser del desarrollo material, y decíamos que las personas son el eje y la razón de ser del Estado. Y el mercado debe promover la equidad, premiar la eficiencia y la creatividad dentro de regulaciones y controles del Estado y la sociedad. Es muy importante que pensemos en crear un Estado, un Estado y un gobierno desde el cual se establezcan las regulaciones que el mercado requiere. Los derechos de los consumidores tienen que ser respetados. Es necesario que el Estado regule técnicamente el capital extranjero, con criterios de equidad social que garanticen redistribución, así como razonable ganancia, porque nadie va a venir simplemente para redistribuir lo que trae. Obviamente si vienen los capitales porque quieren ganar, y hay una lógica mundial de que el capital debe generar rentabilidad, pero los estados y los gobiernos tienen que tener la capacidad de regular una ganancia razonable, pero que además permite una redistribución, y es lo que llamamos el desarrollo, el crecimiento económico con desarrollo. Nuestra propuesta de desarrollo que promueva el desarrollo de un mercado interno para garantizar seguridad alimentaria y social, reconociendo la necesidad de búsqueda de mercados para determinados productos, generando competitividad y crecimiento de capitales nacionales. Y termino con estos últimos 2 minutos, dejando una agenda programática que creo que tiene que ser desarrollada, que solo la voy a mencionar. Tenemos que tratar el tema de reforma del Estado. Hay un tema, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, la Convención del Mar, que es un tema que está muy poco revisado. Todo partido que quiere gobernar tiene que revisar este tema, sin que querramos decir que estemos contra los tratados de libre comercio, sino hay que revisar y conocer los términos en que se desarrolla. Y ustedes deben haber escuchado el debate de lo que significa la Convención del Mar, la necesidad de poder firmar o no la Convención del Mar, que parece ser una necesidad, pero es un debate interno que tenemos que desarrollar. El tema del desarrollo sostenible y sustentable. Eso es otro gran tema que para el Partido Humanista tiene que tener especial interés. Afortunadamente hace poco hemos tenido conversaciones con 2 compañeros que están trabajando en Madre de Dios, Iquitos, Bagua. Queremos colegas y amigos, nos decimos colegas entre los médicos y repetir automáticamente una palabra. Tenemos que hacernos fuertes en el desarrollo sostenible y en el desarrollo de la Amazonía. Hay una serie de temas allí que creo que para el compañero Yude tiene que ser aquello que constituye una debilidad en un momento, tiene que ser la fortaleza del futuro. Y el tema del desarrollo sostenible en la Amazonía tiene que ser la fuerza y la fortaleza del Partido Humanista. Políticas sociales como la salud pública, educación, hay que revisarlas internamente en cada comité, a nivel local, regional. Las políticas de seguridad nacional, ustedes saben que ese es un tema realmente de todos los días. La reforma legislativa, ahí hay temas como son la bicameralidad, el voto obligatorio, ¿no? Son temas que hay que revisar. La reforma judicial, temas, el agro, la importancia del agro en la alimentación, y un tema que tiene que estar en todos los comités del partido, con esto termino, es la lucha contra la corrupción en el país. Nosotros tenemos que ser los abanderados en el país
de lo que es la lucha por la reivindicación política, la ética en política contra la corrupción. Gracias. En esta segunda intervención, el compañero Roberto Sánchez va a hablar sobre las bases hacia el ideario político. Compañero, por favor. Ciertamente, compañeros y compañeras, hablar de la necesidad de disponer de un ideario del partido, de las bases doctrinales del partido, de una ideología del partido, inmediatamente nos ubica en aquellos aspectos fundamentales de cómo concebimos los humanistas del partido, la vida, la ciudadanía, la naturaleza, tópicos mismos que fundamentan cualquier actividad política, cualquier actividad o desempeño en el mundo de la economía, la sociedad, la cultura y la política. En este proceso estamos aperturando un debate, una presentación, donde necesitamos escuchar a los humanistas, varones y mujeres del norte, centro, sur, oriente, del centro, de Lima, de todo el Perú. Este proceso entonces inductivo y de diálogo pretende ahora, particularmente con esta breve inducción que haré, detallar una presentación inicial de un documento, ya un poco más organizado en las ideas, que también va a ser publicado y que permita este punto de partida dialógico de la necesidad de disponer de un documento que no solamente en el aspecto teórico, sino que nos diga claramente cómo debemos de orientarnos en base a principios, en base a valores, en base a convicciones profundas, los humanistas en el Perú. En ese sentido, compañeros, habiendo definiciones más y menos, yo refiero en algunos minutos algunas de ellas. En primer lugar, seguramente el camino está por hacerlo todavía en el proceso de andar. Pero como punto de partida, quisiera referir que el Partido Humanista es una agrupación política de centro-izquierda que integra a ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad y un Estado que promuevan y defiendan al ser humano como interés supremo en su dignidad e integridad multidimensional. Esto significa también priorizar la protección de los sectores más vulnerables a la inequidad social. Ciertamente que nuestro ideario es por eso que en estas circunstancias para el Perú, que camina al bicentenario ahora en el 2013, este ideario no podría responder al Perú del siglo pasado, sino al de este proceso en adelante. Y ese ideario político será necesidad que oriente nuestras actividades en la resolución de los problemas económicos y sociales resultantes de un modelo de crecimiento sostenido, pero sin embargo, muy poco significativo todavía en los avances que requerimos en materia de desarrollo humano, equidad, ética social. Es más, y podríamos decir que sigue excluyendo y que ha marginado a amplios sectores de ciudadanos humildes y de bajos recursos de los beneficios de la globalización. Entonces, este presente documento tiene ese carácter de iniciar este diálogo militante con todos y todas para poder determinar cuáles son esas categorías principales que van a orientar el accionar de los humanistas. Y es por ello que allí presento 4 ideas. Una primera, referida a la necesidad de una ética del diálogo como principio de la construcción económica, política, social y cultural del Perú del siglo XXI. Esto significa universalizar la convivencia humana bajo un enfoque de cooperación, basada en una profunda ética de la concertación, del diálogo en todos los niveles y ámbitos del Estado y la sociedad peruana. Y es que, ¿por qué habría necesidad de una herramienta que es el diálogo elevarse a la categoría de principio, para decir una ética del diálogo?
porque, compañeros y amigos, es lo que más hemos tenido en nuestra historia: oído y diálogo de sordos. Necesitamos oír la voz del ciudadano más humilde, porque hasta cuando aún ocurren discriminaciones en el tipo de ciudadanos que hay en el Perú, nosotros debemos de afianzar ese Estado de Derecho, ese imperio de la ciudadanía. Ciudadanos de primera, todos hemos de serlo. Esta estrategia, este sentido orientador del diálogo es fundamental para el nuevo Perú que necesitamos construir. Y en ese título, en el documento, desarrollamos el título de universalizar la convivencia humana como enfoque cooperativo, y segundo, convivencia y seguridad humana. Pero también tenemos un segundo título como beta, como eje, que nos puede ayudar también a ir indagando. Y este sería la necesidad de tener el partido, el país, de afianzar la identidad. Necesitamos afianzar todo aquello que fortalece la identidad de los peruanos. Identidad afianzada en este proceso de construir modernidad en el país. Bienvenido la modernidad, pero afianzando la identidad. Esto connota entonces reorientar el desarrollo humano hacia el estímulo y fortalecimiento de nuestra identidad, nuestras fortalezas, nuestra diversidad, nuestro enfoque cultural, intercultural y multicultural. Porque en nuestro país el capital humano, el capital social es lo más valioso que tenemos. Y no es solamente una variable de población o una variable artística para el espectáculo, sino es fibra, es elemento que sustenta realmente este nuevo proceso de cómo construimos esta patria para todos. Es por ello que la identidad es fundamental para este proceso. Allí vamos a desarrollar nosotros, como ven ustedes en el documento, desarrollo humano orientado a nuestra identidad cultural, a nuestra diversidad cultural, y en 3 subtítulos que dicen igualdad de oportunidades y capacidades vocacionales, diálogo social y político, y el uso racional y armónico del medio ambiente. Uno tercero, decimos igual con un sentido de hacia un ideario del partido, que requerimos construir, afianzar un humanismo, una corriente humanista, un movimiento humanista, un humanismo peruano y también latinoamericano, que sea capaz de institucionalizar en el Estado, en la sociedad, valores que nosotros reconocemos como fundamentales de nuestra historia y nuestro devenir, que son la honestidad, con mayor razón en este proceso, en esta etapa, en este periodo de la historia, pero también de la libertad, porque significa el respeto a las acciones diversas, la libertad porque significa el reconocimiento supremo de eso que los ciudadanos debemos siempre de valorar, y por supuesto de la cooperación. Este humanismo ha de estar centrado recogiendo justamente lo mejor de nuestro pasado, proyectándolo hacia el futuro. Es ahí donde desarrollamos la necesidad el título de institucionalizar una república humanista, un gobierno promotor de la vocación humana, un gobierno que aproveche el bienestar y las tecnologías mundiales, y un gobierno que innova en las políticas sociales. Y un último título, compañeros, a manera de hacia este diario, es esta necesidad que tenemos de orientarnos con esta inquietud profunda. Requerimos construir liderazgos sinérgicos, con vocación social. Esto implica, elevado a la categoría de principio, de la promoción de los liderazgos con vocación de servicio, compañeros. Una vocación de servicio que enfrente la inequidad social arraigada en el norte, en el sur, en el centro, oriente y en Lima, compañeros. ¿Por qué elevado a la categoría de principio? Porque solo de esa manera nos las hacemos vinculante
a cualquier iniciativa de nuestro proyecto programático, de nuestro proyecto político y de nuestro accionar ciudadano. Solo de esa manera es que nosotros planteamos entonces promover liderazgos con vocación de servicio que enfrente la inequidad social. Y ciertamente, compañeros, estas cuatro categorías, estos cuatro enunciados, recogen mucho esta necesidad de no tener, compañeros, un ideario o una base doctrinal o una ideología que sea solamente académica, que sea teórica, que marque entre las grandes tendencias que decimos de la izquierda, de la derecha o la de socialdemocracia, que mide realmente el proceso peruano de construir sobre nuestra historia y sobre nuestros valores y fortalezas aquellos principios que van a orientar este proyecto político de los humanistas para el Perú. Es por eso, compañeros, que esta propuesta central, entonces, para terminar, enfatiza en la necesidad de universalizar la convivencia humana entre mujeres y hombres de nuestro país, entre el pasado y el futuro, entre la ciudad caótica y el campo abandonado, entre la inversión y la cultura ambiental. En síntesis, nuestra diversidad será el motor de una sociedad libre, justa, equitativa, en la medida que como pueblo nos comprometamos a una ética de respeto, decencia y humildad, compañeros. Una ética para la convivencia es una ética de diálogo que construye en la diversidad, en la tolerancia, en el respeto, en el sentido de la fraternidad, compañeros. Esto es lo que nos puede hacer diferentes, fomentando lo que profundamente lo ha dicho ya nuestro compañero y líder Yehude, el amor al prójimo y la opción preferencial por los pobres. Una ética para la convivencia, compañeros, es una ética del diálogo entonces que construye en la diversidad, comparte en la diferencia, fomenta el amor. La ética del diálogo también, compañeros, debe de ser el principio rector en la política de Estado, que permita la transparencia, la comunicación directa con los ciudadanos para resolver los graves problemas que aún persisten en nuestro país. Y es que la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción no puede resolverse solo a través del accionar del Estado o el gobierno de turno. Se requiere, compañeros, generar consensos, pactos sociales en la adopción de políticas de Estado, en la economía, política, economía, sociedad. Finalmente, compañeros, esto que nosotros hoy proyectamos en un documento, asumimos que debe de ser el principio rector de nuestra propuesta ideológica del partido, la universalización de la convivencia humana cooperativa, la cooperación. ¿Por qué? Porque esto significa fundamentarse en los principios estatutarios de la solidaridad, la justicia, la promoción de la persona como centro de la sociedad y de la economía y del Estado. Una convivencia humana de esta naturaleza tendría que alcanzarse entonces, lo hemos dicho, por una ética del diálogo tantas veces, compañeros, ejercida, validada, implementada en su reconocida vocación y trayectoria de más de 40 años, no solamente como político, sino como gestor. Y lo ha hecho en el gobierno regional de Lambayeque, lo ha hecho como conductor, compañeros, de toda una corriente de hombres progresistas en el Perú. Y esa ética del diálogo es lo que caracteriza a nuestro presidente y líder fundacional del partido, Yehude Simón, de las cuales, compañeros, cogemos justamente ese valor y ese emprendimiento para convertirlo en mística, que es lo que necesita el país, que es lo que necesita este colectivo de humanistas, que abre la cancha y que se caracteriza por ser democrático, por ser amistoso. Pero hoy, compañeros, necesitamos su aporte para construir juntos el ideario y el programa del partido. Bien, muchas gracias. En principio yo quiero que premiemos tanto al doctor Lucho Flores, compañero hermano, como a Roberto, porque han hecho el esfuerzo de dotarnos de material, ¿no es cierto?, para que podamos estudiar, para que podamos aportar, y eso ya tiene un mérito, así que no seamos tacaños con el aplauso y demos un aplauso a los compañeros, ¿no? Yo empiezo por el final. Quiero reiterar lo que dijimos cuando empezamos con todo este proceso.
agradecer al Instituto Nacional Demócrata porque nos permite justamente este tipo de eventos donde podamos reflexionar, nos podamos escuchar, nos podamos ver y podamos desarrollar lo que había dicho Roberto al final, que hay que ir construyendo la mística, no solamente la mística en el país, sino la mística en el propio partido. ¿Qué significa la mística? La mística es lo que nos va a sostener a nosotros, es tenernos fe en nosotros mismos, es tenernos fe en lo que estamos construyendo y defendernos en las mejores y en las peores circunstancias que tengamos que vivir. La vida política no es un paraíso, al contrario, es un infierno o un purgatorio, pero nunca un paraíso, porque siempre en la medida de que somos un país tan diverso y que existen tantos pensamientos, en lugar a veces de ser rivales, nos volvemos enemigos, no entre nosotros, sino con los otros partidos políticos, algo que nosotros quisiéramos evitar. Cuando Lucho preguntaba a un partido de cuadros o a un partido de masas, yo digo las dos cosas. Pero empecemos con lo primero, con el partido de cuadros. Porque ese partido de cuadros va a permitir que las masas vengan a nosotros. Porque si pretendemos construir un partido de masas sin propuesta, sin ideario, sin mística, entonces serán unas masas que se desinflen y se caigan muy rápido, como un castillo de naipes, ¿no es cierto? Entonces, fortalezcamos este partido de cuadros para poder convocarnos en un partido de masas, pero para formar el partido de cuadros no necesitamos un Yudo de Simo, necesitamos uno, un César Campos, un David, un Roberto, un Juan, un Pedro, una Rosa, una María, es decir, nos necesitamos todos que podamos visibilizarnos. En política el que no habla no es político. Si en un partido solamente hay uno, van a decir partido de uno. No van a decir partido de cuadros, no, partido de uno. Y eso hace daño al partido y hace daño también a la persona que aparentemente representa. A mí me gustaría tener a un Lucho Flores, que ya lo demostró, hablando de la problemática de salud en el país. Y lo digo, en este caso, el doctor Flores, ¿por qué? Porque nosotros hemos ido, por ejemplo, a la convocatoria, ¿no es cierto?, del primer ministro con los partidos políticos, y se suponía de que esa reunión iba a durar 25, 30 minutos, 40 minutos, y terminamos en una reunión de 2 horas. Y ahí llevamos varios compañeros que hablan de educación, de salud, de descentralización, de minería, y quedaron tan convencidos de la propuesta del partido, que en algún momento el ministro dijo, oye, por favor, quédense. Lo invitaron a un compañero Chía, ¿no es cierto?, a César Chía, y al compañero para que puedan ayudar a poder ordenar las ideas, por ejemplo, en 2 temas, de salud y de minería. Eso demuestra que tenemos los cuadros técnicos que son capaces de apoyar a un gobierno y que son capaces de sustentar las bases en un país donde a gritos requieren mentes lúcidas que puedan sostener, ¿no es cierto?, a un gobierno y que puedan darle la fe a la población de que tenemos la capacidad suficiente de ir eliminando la brecha entre ricos y pobres, de ir fortaleciendo lo que significa, por ejemplo, en el caso de salud, una atención médica extraordinaria, que significa además prevención de enfermedades. Y en el caso de César Chía, que habló de la minería informal, llevó la propuesta del Partido Humanista, que va a tener después que ver con lo que ha sustentado Roberto y lo que estamos sustentando nosotros programáticamente. Él planteó, por ejemplo, cómo formalizamos a la minería informal, que todo el mundo lo plantea, pero desde una perspectiva completamente diferente a lo que proponen los gobiernos conservadores e incluso en algún momento este gobierno. Que la minería informal pase a formalizarse, pero pase a ser direccionada por la empresa privada. Pero eso significaría que los empresarios de siempre manejen lo de siempre. Nosotros hemos propuesto algo que nos parece fundamental, que la minería informal se formalice, pero que se forme la cooperativa de empresarios mineros o pequeños empresarios mineros para que puedan vender lo que producen al Banco de la Nación y crear la riqueza entre todos estos miles de mineros, ¿no es cierto?, que tienen los mismos derechos que tienen los empresarios grandes. Por ejemplo, eso es una propuesta que a nosotros nos pareció interesante porque además el minero no le va a vender al empresario privado su oro, sino el minero va a depositar su oro en el Banco de la Nación y le va a producir más rentabilidad al país, más impuestos, más riqueza al país que lo que pagan, por ejemplo, a través de los impuestos los grandes empresarios. Entonces sí tenemos ideas, pero nuestra propuesta
programática se basa, y quiero decirlo, puede parecer atropellado, pero es bueno en función al tiempo decir alguna cosa. Nuestra propuesta programática se basa en algunos puntos fundamentales. Aparte la educación y salud, que son fundamentales, ¿no es cierto? Educación y salud que son fundamentales, nosotros decimos, todo el mundo habla de que hoy en día la riqueza más grande que tiene una persona es su educación. Pero habría que preguntar si todos los que viven en la gran ciudad saben que para poder estudiar en las zonas rurales, el niño tiene que caminar 2 o 3 horas y además llega sin desayuno y además se desmaya y además hay profesores que no cumplen con su función porque llegan solamente 2 o 3 días a la semana y además los profesores están mal pagados y además los profesores no tienen dónde dormir y además las escuelas se caen. Entonces, nuestra propuesta es sí, hay que invertir en educación, pero no solamente en inversión en la gran ciudad, sino invertir también en educación de las zonas rurales. 1. 2. El proyecto Coliwarma, que significan los desayunos escolares, hay que fortalecerlos. Pero hay que fortalecerlos no para que se beneficien las grandes empresas, sino hay que fortalecerlos también, ¿no es cierto?, para poder desarrollar lo que nosotros llamamos la agricultura familiar. Es decir, cómo fortalecemos al pequeño y mediano agricultor. Porque hoy en día la agricultura es exitosa solamente en la parte agroexportadora y en aquellos señores empresarios que tienen 300, 400, 10.000, 100.000 hectáreas. Pero el pequeño agricultor que tiene media hectárea, 1 hectárea, no está recibiendo la presencia de un Estado que debería invertir en agricultura. Y porque los problemas de protesta social más fuertes son justamente el mundo rural, que no se satisfacen con que tú le des el Coliwarma, le des los alimentos, sino la idea es que este Coliwarma le compre los productos al agricultor. Entonces estamos beneficiando la agricultura y la nutrición. Nosotros como partido defendemos a muerte el Coliwarma y no caemos en la provocación. Y lo digo con mucha franqueza, no caemos en la provocación de algunos que dicen que este programa es un fraude cuando tengo la sensación, porque estoy viviendo, de que hay un boicot a este programa y además el boicot proviene no solamente de los grandes empresarios, sino de funcionarios que están metidos hace mucho tiempo en el Estado y quieren que esto fracase. Entonces, agricultura, formalización de la minería, se suma a otro proyecto. Nosotros pensamos que el sistema cooperativo tenemos que fortalecerlo. El sistema cooperativo es básico en países como Canadá, como Estados Unidos, como Europa, y pretenden aquí, con alguna ley que ha dado, que pretende dar el Congreso de la República, a través de algunos partidos conservadores y con la presión de economía, se pretende desaparecer el sistema cooperativo, lo cual sería caótico y desastroso para la economía nacional. Y finalmente el otro soporte de nuestra propuesta es, hay que meterle el hombro con todo a la micro, pequeña empresa. La micro y pequeña empresa le da el 80% del trabajo a los peruanos. 80% del trabajo. Cuando el que habla fue primer ministro, entregó en año de crisis al Perú 300 millones de soles para poder hacer lo que llamaban compra del Perú, que significó fortalecer la industria del calzado en Trujillo que no quebró, la industria textil, y en fin, una serie de empresarios, pequeños y medianos empresarios que son fundamentales y que evitaron además que en momentos más difíciles del país, el país desaparezca como país. Porque la pequeña y mediana empresa, en la época de la hiperinflación y en la época de la violencia política, se pudo sostener gracias a ellos. Esto es más o menos así, le estoy hablando de manera ligera, lo que tenemos, los soportes que queremos que ir desarrollando. Pero ahora quiero entrar al tema político, que es fundamental. Sin poder no somos nada. Podemos ser personas brillantes, podemos hablar muy bonito, podemos hablar de la transformación, podemos hablar del espíritu, podemos hablar de nuestros sueños, de nuestras utopías, pero nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos sin ver absolutamente nada. ¿Qué se requiere para que nuestros sueños sean realidad? Se requiere tener poder. ¿Qué significa el poder? Poder no en el sentido nefasto, negativo de la palabra, sino poder para servir. Significa asumir gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central. Si no hacemos eso, los partidos políticos simplemente viven del aplauso entre ellos y mueren del aplauso entre ellos, y al final de la jornada dicen que fue un gran compañero que solamente lo reconocen los que lo quieren. Nosotros necesitamos el reconocimiento de un pueblo porque justamente trabajamos para ese pueblo.
Pero para tener el poder se necesita ser muy inteligente y se necesita ser muy conciliador. No se puede ser blanco y negro, como si no existiera una serie de matices. Hay que enfrentar ciertamente a la corrupción, como bien lo ha planteado Lucho. Hay que enfrentar las cosas oscuras de este país, pero hay que enfrentarlos con sabiduría. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, yo no sé cuán viejo seré, pero por lo menos algo de experiencia tengo. ¿No es cierto? Estoy tocando fibra. La idea es que sepamos conciliar con quien tenemos que conciliar. A mí alguna vez me preguntaron por qué a usted le gusta estar siempre al lado del poder. Yo le digo, ¿el lado de qué poder? ¿En qué se ha beneficiado el Partido Humanista y en qué me he beneficiado yo a estar al lado del poder? Ayudamos al presidente Toledo en circunstancias muy difíciles. Yo lo repito constantemente porque algunos dicen que estuvimos metidos con Toledo. Jamás estuvimos con el gobierno de Toledo. Lo ayudamos, porque creemos además que no fue un mal gobierno, y porque creemos además de que desde que él ganó las elecciones ya existía el APRA, lo digo con nombre propio, el APRA, viendo cómo se caía Toledo. Acuérdense ustedes que pedían adelanto de elecciones. Nosotros estuvimos ahí apoyando. Cuando gobierna García, nosotros, con la mayor porcentaje de aceptación a nivel nacional como gobierno regional y como político, sin embargo, cuando se caía ese gobierno producto de la corrupción, lo ayudamos al gobierno de García. ¿Qué recibí yo a cambio? Nada. Recibí las críticas más bien. Recibí las críticas y perdimos la oportunidad de, no le digo de ganar, pero por lo menos de hacer una muy buena presentación en las elecciones. Como está gobernando el presidente Humala, estamos apoyando lo que creemos nosotros que es correcto. ¿A cambio de qué? Cuando apoyamos al señor Chejade porque pensábamos de que era lo justo, o porque pensaba que era lo justo, porque el fujimorismo y el aprimo y los otros no tenían la autoridad moral de sacar a un político, porque se había reunido, no sé si haciendo algo malo o haciendo algo bueno no lo creo, pero sacarlo del Congreso por una conversación, cuando ellos lo hacían 10, 20 y 30 veces más. Y yo había dicho, si renuncia a la vicepresidencia, y si es castigado, una falta ética, era un castigo más que suficiente. Hoy día Chejade aparece en todos los medios de comunicación hablando y aparece como uno de los más brillantes del gobierno. Por lo tanto, no me arrepiento. Pero decían, Yehude lo ha apoyado porque va a ser seguramente primer ministro, o porque va a tener una presidencia y una comisión, o porque va a seguir presidente del Congreso. Ni una de esas cosas se dio. Lo que demuestra que nunca nos hemos acercado al poder por una conveniencia personal o partidaria. Tan es así de que estamos solos. Muy bien, dicho esto, viene un proceso electoral donde quien está asumiendo todas las campañas son los que tienen más plata. Ya no es una competencia como existía en el pasado, un Fernando Belaúnde en Acción Popular debatiendo ideas, diciendo el Perú, la doctrina es el Perú como doctrina, o un Ayala Torre diciendo ninguno de los imperialismos, ni capitalismo, ni socialismo, en fin, todo el mundo con sus propuestas y nos peleamos y nos sacamos el alma haciendo pintas, etcétera, etcétera, pero ideales. Hoy en día, los millones mueven conciencia. Hoy en día, lo van a ver algunos de ustedes si tienen alguna posibilidad de ser candidato, en lugar de ser candidato al Partido Humanista, le ofrecen plata, le ofrecen trabajo y le ofrecen campaña. Y entonces, los principios al diablo. Hoy en día hay una prensa monocorde que solamente promociona un sector, que son los sectores ni siquiera de la derecha inteligente, porque hay una derecha inteligente, sino los sectores que tienen capitales inmensos y que una campaña mínima en una pequeña región cuesta 2 millones, 3 millones, y nosotros no tenemos ni 200.000 ni 300.000 soles. Y porque eso es lo que está ganando a la vida política del país, lo cual es peligroso para la democracia, es terrible para la democracia y terrible para la opción de la gente que quiere entrar, de las clases medias que quiere entrar a la política por ideales y que lamentablemente no tienen ninguna opción. ¿Qué hacer frente a eso? Hoy en día, las posibilidades del proceso electoral del 2016, ni siquiera voy a hablar del 2014, que estamos en situaciones complicadas, el 2016 es PPK, que es una persona que yo respeto, por cierto, pero digo quiénes son las opciones y qué lugar representan. Fujimori,
Acuña, Alan García, y ustedes se dan cuenta, todos puede uno respetarlos, incluyendo a Alejandro Toledo, uno puede respetarlos, Toledo es un poquito más al centro, pero se dan cuenta que tienen un solo pensamiento, que tienen una sola forma de mirar al país, es mantener esta política. Y Castañeda, bueno, Castañeda no creo que sea candidato a la presidencia, pero en todo caso, todos ellos, que son los más promocionados, y que ustedes lo ven mañana, tarde y noche en los medios de comunicación, y que son los únicos que entrevistan, y son los únicos que hablan, representan a ese sector conservador, ultraconservador, que creen que la única manera de cerrar el país es con esta política económica que dirige el señor Castilla, y que es continuación del señor Carranza, que es continuación de PPK, que es continuación de cada uno de los ministros de Economía. O sea, no hay innovación. Sin embargo, en las elecciones pasadas, cercanas, y las otras, quien gana en primera vuelta es justamente alguien que tenía un discurso diferente, que era el caso del presidente Humala. Yo no pretendo de que el presidente Humala haya mantenido su propuesta programática de gran transformación, porque eso tampoco era lo ideal para el partido. O sea, la gran transformación es un engaño que iba a producir, ¿no es cierto?, un Estado gigantesco que poco favor le hubiera hecho al país. Yo sí creo en la hoja de ruta porque permite la presencia del Estado, que es fundamental, por supuesto, pero equilibrada con lo que llamamos la necesidad de la inversión privada. Un país sin inversión privada es un país que no camina. Pero cuando tú te vas al blanco o te vas al negro y no buscas matices, entonces termina en lo que está terminando en otros países. Nosotros no somos ni blanco ni negro. Nosotros somos lo que dijo el compañero Roberto y lo que ustedes practican a diario. Tratamos de ubicarnos en el centro, donde decimos a los empresarios, sí, vengan, por favor, inviertan. Queremos invertir 500 millones, inviertan 500 millones. Quieren invertir 1.000 millones, que inviertan 1.000 millones. Pero, hay un pero, pues, ¿no? Como esa inversión no solamente lo beneficia a ustedes, sino beneficia al país. Porque los empresarios tienen que entender de que viven en un país, viven en un territorio, se desarrollan en un territorio, están con las leyes de un país que ha sido con gobiernos elegidos democráticamente, pero que exigen que esas brechas de desigualdad vayan disminuyendo. Entonces, ese centro que nosotros queremos ocupar no es un centro que solamente deba ocupar el Partido Humanista, porque nosotros por sí solos no vamos a poder llegar a ningún lado. Necesitamos desde el Partido Humanista convocar a las fuerzas que piensan como nosotros. Y ahí viene el sacrificio que tenemos que hacer. El sacrificio significa, oye, el Partido Humanista tiene fortaleza en Lambayeque, muy bien. Si tiene fortaleza en Lambayeque, nuestros compañeros de Lambayeque tienen que hacer los esfuerzos para ganar municipios, etcétera, pero tienen que tener la capacidad suficiente, la fuerza suficiente para tender puentes a personalidades u otras organizaciones políticas que no tienen fuerza ahí, pero que nos pueden ayudar a hacer un buen gobierno. ¿Para qué? Para que las puertas, por ejemplo, en La Libertad, para que las puertas, por ejemplo, en Arequipa, o en Cusco, o en otros lugares, donde no tenemos la fuerza que quisiéramos, nos pongan puentes también para que nuestros compañeros puedan alcanzar cargos determinados que le permitan después fortalecer el partido. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿dónde empieza la vida política de un funcionario? La fuerza política de un funcionario empieza desde el regidor. ¿Es importante un regidor o no es importante un regidor? ¿Cuántos, como Castañeda Locio, empezaron como regidores, terminaron como alcaldes y pretendieron ser presidente de la República? ¿Y por qué lo logró? Porque fue un regidor dinámico, porque fue un regidor que fue demostrando eficiencia, hay que decirlo. Yo no tengo ningún temor de decirle al pan pan y al vino vino, y lo que corresponde, la verdad hay que decirla. Ese señor fue exitoso como regidor, logró vender su imagen, hizo cosas interesantes para Lima, hizo cosas interesantes para los cargos que desempeñó. No estoy juzgando si fue corrupto o no fue corrupto. Estoy hablando como funcionario y como político. Tuvo la sagacidad de serlo. Entonces, él empezó su carrera así. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que entender de que si en algún lugar no tenemos posibilidad de ganar una alcaldía o un gobierno regional, pretendamos ser pues consejero, pretendamos ser regidor. Cuando me preguntan, ¿usted va a ser candidato a la presidencia de la República? Yo digo, no sé. ¿Le gustaría? Me encantaría. Yo quisiera ser Bolívar, ¿no es cierto? Entonces,
La idea es que en política uno tiene que ser realista. Si podemos alcanzar a la presidencia, para alcanzar la presidencia tenemos que tener un partido fuerte, pues. Para alcanzar la presidencia del 2014 tenemos que tener no un alcalde, que lo vamos a tener. Necesitamos tener 50, 60 alcaldes. Necesitamos tener algunos gobiernos regionales para poder demostrar nuestra eficiencia y saber que tenemos un partido. Lo digo esto porque tenemos muchas propuestas de alianzas para el centro. Y ustedes me dirán, pero todos los partidos son mafiosos. Sí, pues, no todos los partidos son mafiosos. Algunos partidos son mafiosos. Porque nadie nos dice a nosotros que no podamos tener algún mafioso en nuestro partido. Lo que tenemos que hacer es detectarlo y votarlo. Pero en todas partes se cuecen habas. Por lo tanto, yo no puedo decir, el APA es un partido de mafiosos, o Perú por Sur es un partido de mafiosos, o el Fujimorismo es un partido mafioso, porque no, pues, eso no es cierto. Cuando yo he sido presidente regional he tenido la suerte de trabajar no solamente con compañeros nuestros, sino con alguna gente del Fujimorismo que fue honesta. He trabajado con gente del APRA que ha sido honesta. Hemos trabajado con gente izquierda recontra honesta. Entonces, no señalemos tan alegremente porque tenemos que mirar nuestra propia casa y que podemos tener en algún momento problemas. ¿Cómo vamos a medir nuestras capacidades? Cuando tengamos compañeros con poder y que nos demuestren que en la práctica están cumpliendo lo que en la teoría dicen. Entonces, nadie está libre de tener en casa un corrupto. Si Dios creó al mundo y se hizo ángeles y un ángel se volvió un demonio según la Biblia, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, Dios creando eso tuvo al reino del mal. Imagínense nosotros que somos humanos. ¿De acuerdo? Ahí la Torre dijo algo que a mí me pareció sensacional. Y es lo que yo quiero que rescatemos. La Torre dijo, en este país, cuando en el mejor momento de la Torre, en el mejor momento de la Torre, ¿no es cierto? Cuando era un hombre que miraba al obrero, al campesino, al estudiante, y hablaba de la unión de todos nosotros, todas las clases. Dijo, en este país, decía, se llega al gobierno de dos maneras, por los fusiles o por el oro. O sea, por los golpes o por los que tienen más dinero. Pero, dijo ahí en la Torre, lo que no saben, que estamos sembrando, que estamos colocando la semilla de la ideología y de las propuestas que a futuro vamos a derrotar a los fusiles y al oro. Bueno, yo le digo, yo le repito, yo lo parafraseo al señor ahí en la Torre, ¿no? En este país, hoy en día, ya no se gana por los fusiles porque es casi difícil que haya golpe de Estado. No imposible, difícil, por ahora, pero se está llegando al poder por el oro. Hay gente que dice, yo no he leído nunca, no me interesa leer. Hay gente que dice, bueno, pues yo he ganado el dinero porque lo tengo. Hay otra gente que tiene dinero por lavado de activos. Hay un distrito en Lima, ¿no es cierto?, de un señor que tiene el dinero del mundo y que incluso ha sido condecorado, pero todo el mundo sabe cómo logró ese dinero. Y contra eso tenemos que competir. Nosotros en Lambayeque hacemos conferencias, hacemos demostraciones y no sale una sola línea en nuestra conferencia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, incluso los medios de comunicación serios, que no saben seguramente en la capital de la República, sus principales periodistas, hasta sus directores de algunos medios de comunicación, trabajan para esos señores con un sueldo que no le dan ni sus medios de comunicación. Entonces, eso es verdad. Por más que se rasguen las vestiduras algunos y hablen de libertad, eso es absolutamente cierto. Y los que vivimos en provincias saben lo que pasa. Entonces yo termino allí. Necesitamos unidad. Necesitamos mística. Necesitamos que se entienda que los problemas de un partido no pasan por los problemas personales. Y necesitamos ser muy solidarios con los olvidados. Necesitamos, como decía Roberto, tener los oídos abiertos para todos, saber escuchar a la gente. A mí me criticaban porque me quedaba hasta la 1, tú lo sabes, 2 de la mañana, lo sabe Henry, recibiendo a gente y gente y gente, y me decían, oye, te estás despreocupando de lo más importante que es gobernar por escuchar a la gente. Y yo le digo, ¿y las campañas electorales qué hacíamos? En las campañas electorales la gente no tenía que escuchar a nosotros.
Entonces le demostré a la gente que podíamos entregarnos escuchándolos y también entregarnos gobernando, porque no fuimos un mal gobierno, fuimos el mejor gobierno, aunque le duela, por ejemplo, al señor Acuña, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero de ustedes, hermanos y compañeros. Que no solamente tengan la fortaleza ideológica que hoy día, yo quiero otra vez felicitar a Roberto, que nos hace documentos y que vamos a bajarlo en todo. No solamente felicitarlo a Lucho, que nos ha demostrado su capacidad técnica y su política, sino lo que necesitamos es que esa teoría, que pueda haber debate, haga carne en nuestra práctica, como él lo decía. Que nos dejemos nosotros de los celos idiotas que a veces tenemos entre los propios compañeros, y en lugar de celarnos entre nosotros, aplaudamos cuando hay esfuerzo de ese tipo y nos permitan conversar, y nos permitan aportar. Y cuando un compañero esté extraviado, ponerle el puente para que pueda encontrar el camino correcto. Porque si no vamos a poner entre nosotros a ver quién va a ser el candidato y esa va a ser nuestra meta, estamos perdidos. Recuerdo también a Armando Villanueva del Campo, que cuando vivía, en algún momento que lo visité, me dijo algo que yo lo he repetido y lo reitero ahora, ¿no? Antes los compañeros, cuando no era presidente Alan García todavía, los compañeros tocaban la puerta y decían, no, compañero, ¿cuál es mi puesto de combate? ¿Qué cosa puedo hacer para que el partido crezca? Hoy día los compañeros, oye, compañero, yo estoy militando en el partido 5 años, 6 años, se ha aportado 10 soles mensuales o 20 soles mensuales, ¿cuándo me da mi puesto de trabajo? Sí, pues, y eso sucede con todos, ¿ah? A veces los partidos políticos creen que es un lugar de fábrica para trabajos, y eso es imposible, porque va contra nosotros mismos. Pero sí podemos desarrollar fuentes de trabajo del gobierno, desarrollar pequeñas, medianas empresas, etcétera, etcétera. Y una cosa final, hablando de ello, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que hacer es no sancionar tan fácilmente como sanciona el pueblo. El pueblo puede sancionar. El pueblo puede decir, este es un corrupto por esto, porque los medios de comunicación también alimentan eso. Los medios de comunicación tienen una línea firme ya y te van machacando todos los días que este es un corrupto, que este es un asesino, que este es un santo, que este es una virgen, y en fin. Pero a la hora de los loros no era virgen, era prostituta. No era santo, era un diablo. Y el diablo no era un diablo, era un santo. Porque los medios de comunicación manejan, pues, nos bombardean todos los días. Pero en eso yo no quiero que caigamos nosotros. Los militantes de base pueden. Pero los que estamos dirigiendo un partido, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. A mí me dicen, este señor es un ladrón. Y yo no puedo decirle, porque tú me lo dices, es un ladrón. Tenemos, y lo sabe el compañero que es abogado, que es hombre de leyes, tenemos que tener mínimamente una prueba para poder sentenciar si es un corrupto. Al señor Burgos, nosotros teníamos casi un año recibiendo información y ya se desesperaban para que yo lo denuncie. Dije, primero investiguemos. Cuando ya tuvimos los documentos y todo en orden que podía demostrar de que había indicios de corrupción, hicimos la denuncia. Y no tengo ningún arrepentimiento de la denuncia porque había pruebas. Entonces, quiero que esto lo capten ustedes porque ustedes son líderes, van a ser líderes, van a tener en algún momento poder y no pueden actuar igual que un ciudadano común y corriente, el cual sí tiene derecho. ¿De acuerdo? Yo le reitero la disculpa a los compañeros de la dirección porque todos estamos en la campaña electoral, pero no dejo de agradecerle a los compañeros de Junín que han hecho el esfuerzo de estar aquí, al compañero de Ica que está presente aquí, a la compañera de Huancavelica, al compañero de Ayacucho, a los compañeros de Lima, de Lambayeque, de Cajamarca que están acá, porque han hecho el esfuerzo de venir y porque además esto le va a servir un poquito de experiencia para poder transmitirlo. Y termino diciéndoles en este caso, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Si digo Ancash, miento, Ancash todavía es una debilidad. Lima. Yo espero que la presencia del compañero de Ica, ¿no es cierto?, nos permita ir fortaleciendo Ica de una manera muy amplia. Él conoce mi pensamiento, nos conocemos muchísimos años. No es igual la década 80, 90 que el siglo XXI, ¿no es cierto?
en Ica yo creo que con la presencia del compañero, si está dispuesto a construir todo lo que ha construido en función de lo que venimos diciendo y además en función del mismo documento que el compañero ha sacado, lo que es el pensamiento humanista, estoy seguro que vamos a avanzar mucho en Ica. Reconocer a Cusco, que está trabajando muy bien, el caso del compañero Cusco, Puno, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Arequipa, donde ya el partido no es uno, ya el partido no son dos, no son tres y que son los otros siempre, sino que los compañeros ya representan en algunos casos decenas y en algunos casos centenas. Entonces, váyanse ustedes con ese convencimiento y no se asusten, termino con eso, con dos cosas termino, eso, no se asusten cuando se abran las puertas, porque a ustedes se les abrió las puertas. Yo quiero recordar que cuando nosotros empezamos fuimos 10 o 12. No se asusten, al contrario, la otra experiencia, ahí en la torre, y hablo lamentablemente de nuestro Mariátegui, murió muy joven, qué inmenso hubiera sido que Mariátegui viva 10 años más de lo que vivió, que hubiera sido ser joven todavía. Pero hablo ahí en la torre porque hay enseñanzas que tenemos que aprender. Ahí en la torre visitando las bibliotecas, hablando con el director de la biblioteca, qué joven, es interesante, ¿quién lee más? Y el director de la biblioteca decía, ese señor ha venido, ese joven ha venido 30 veces ya, y acercarse y decirle, oye, y conversar y ganarlo para el partido. Que eso es lo que tenemos que hacer. La labor de nosotros es buscar los más brillantes, los más luchadores, los más consecuentes, los más humanistas, e invitarlo al partido. Yo no tengo miedo de dejar de ser presidente del partido. Si mañana el compañero me reemplaza, o me reemplaza el compañero, o me reemplaza el compañero de Junín, qué feliz, porque sé que ya la semilla que dejamos ha dado buen fruto. O sea, ¿usted cree que Cristo no está contento con San Pedro que lo representó en la tierra? Cristo buscaba a sus apóstoles, pues, al margen de que creamos o no creamos. O sea, no hablo del Cristo Dios, hablo del Cristo líder, por último. O sea, todos los que somos verdaderos líderes buscamos quien nos reemplace. Porque la vida es efímera. Nuestra vida dura tanto como la vida de una mosca. Algunos dirán, pero la mosca vive 3 días, está bien, pues, pero los 60 años nuestros o 70 años, o nuestro promedio de vida, es tan efímero como esos 3 días para la mosca. Uno se va de la primavera al verano, del verano al otoño, y del otoño al infierno. ¿No es cierto? O al cielo, ya como quieran. Entonces, pero uno muere feliz cuando sabe que su criatura perduró. Yo no quiero que el 2016 digan el Partido Humanista fue, claro, porque era Jules Simon, no. Yo quiero que el 2016 diga, oye, el Partido Humanista sigue vigente, va a reemplazar al APRA, va a reemplazar al ejército, el ejército vive toda la vida, va a reemplazar la religión, no digo el cristianismo, ¿no? Entonces, eso es instituciones sólidas. ¿Y quiénes van a ser ustedes? Pues ya debíamos tener niños humanistas en nuestras reuniones. Entonces termino con eso, pero reiterar nuestro profundo agradecimiento al Instituto Nacional Demócrata. Lo digo así porque eso nos permite estar, eso nos permite saber de qué vivimos. No sé si nos están viendo 5, 10, 15, hasta Estados Unidos, hasta España, no sé cuántos nos ven. Si nos ven 10 más, qué feliz, porque además esto va a rebotar después en todas las redes sociales, ¿no es cierto? Y que estas redes sociales, ¿no es cierto?, puedan crecer. Úsenlas, estas herramientas, úsenlas. Si ustedes la usan, ya no seremos los 10.000 o 20.000 o 30.000 que estamos inscritos. Serán millones. Y estoy convencido de que si nuestras palabras van a buen terreno, o a terreno fértil, ustedes se van a quedar sorprendidos después de ver cuántos somos. Tengo la esperanza que el día que hagamos un discurso en la plaza de armas de cualquier ciudad, tengamos miles escuchándonos, porque nos están escuchando a través de esta red. Un abrazo inmenso para ustedes. Valoro su sacrificio. Acostúmbrense, disculpen que me demore algún minuto más, acostúmbrense a vernos conversar con todos. Cuando uno conversa no significa que ya está pactando. Acostúmbrense a vernos conversar con todos. Si mañana hay que conversar con el diablo, no es que seamos diablos, no es que aceptemos al diablo, sino que si el diablo está presente tenemos que combatir, tenemos que convencerlo que deje de ser diablo.
No te digo, no aspiro a conversar con Dios porque sería mucho mérito. En la tierra no hay dioses. Solamente hay un Dios que los que creen saben que está muy lejos de nosotros. Cerca y lejos. Pero con los diablos sí, abundan. Abundan en la tierra y gobiernan muchas veces, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a saber de que el dialogar con ellos no significa que estamos con ellos. Significa que estamos viendo cómo ayudamos y cómo salvamos la patria. Un abrazo y mucha suerte.